Decimos una vez más a todos nuestros amigos y hermanos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos una vez más la oportunidad de estar ante cada uno de ustedes a través de esta su estación Radio Resplandecer, bendiciendo siempre al Eterno por darnos ese privilegio de que tengamos nosotros esta maravillosa herramienta, voy a decirlo de esta forma, que Dios nos ha concedido para poder llegar ante todos y cada uno de ustedes que estuviesen en esta ocasión, escuchándonos por medio de esta su estación Radio Resplandecer en el 90.3 FM, transmitiéndoles desde la ciudad de King City, California. Y también a todos nuestros amigos y hermanos que estuvieran de acompañarnos también a través de los diferentes medios. Queremos seguir motivándonos, seguimos impulsándonos para que juntos nos unamos a orar por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, por el pueblo de la diáspora, por la ciudad amada, Jerusalén. Queremos seguir invitándole a todos y cada uno de ustedes que usemos conciencia la bendición que implica en que nosotros bendigamos al pueblo de la Biblia, que nosotros nos mantengamos orando por ello. Y queremos seguir dando información breve en cuestión de por qué debemos de mantenernos orando por Israel. Creo que no queremos orar solamente por decir porque es una realidad de que Dios estableció diciéndonos que la salvación ha llegado a nosotros los gentiles por gracia a través de el hombre perfecto que se manifestó como un judío, como miembro de la raza judío, como descendiente de David. Bueno, queremos nosotros más bien seguir impulsándonos y trayendo ante ustedes lo maravilloso en lo cual Dios se ha movido en estos últimos tiempos con el pueblo de Israel, pero a la misma vez también no descartar de que la situación a nivel mundial concerniente al pueblo de Israel se está poniendo cada día más y más tensa, cada día más y más difícil. Miramos precisamente que va rumbo al acontecimiento de lo anticipado por el profeta Zacarías en el capítulo 14 del versículo 1 al 3. Pero también bendecimos al Eterno por cuestión de que nos ha dado la bendición de que nosotros podamos visualizar los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y la importancia también de que como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo entre los gentiles, la bendición que implica el nosotros seguir orando por el pueblo de Israel, seguir orando por la paz de Jerusalén. Y queremos traer ante ustedes lo que menciona el profeta Zacarías en el capítulo 12 como una introducción a lo que vamos a estar declarando para que sobre ello también cada uno de nosotros glorifiquemos a Dios y nos mantengamos orando por el pueblo de la Biblia, especialmente por el primer ministro de Israel y su administración. Que Dios los siga dotando de valentía, de fortaleza, de determinación y de sabiduría espiritual para que siga protegiendo a los ciudadanos en Israel y trayendo también destrucción a aquellos en los cuales buscan su aniquilación, no solamente del pueblo, o más bien no solamente de sus líderes, sino aún del pueblo de Israel, no como nación nada más, sino también como identidad étnica, y no solamente en Israel, sino también a través del mundo, al judío de la diáspora que siguen también bajo opresión en aquellos lugares donde se haya declarado las comunidades judías siguen siendo oprimidas en diferentes países en Europa y aún aquí en diferentes tiempos y en diferentes lugares, especialmente en las grandes ciudades de Estados Unidos, como lo es también en Nueva York. Bueno, vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice y así vamos a dar una breve declaración concerniente a los sucesos presentes en la tierra de Israel. Para ello vamos a tomar el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, en el versículo 1 y versículo 2 nos dice de esta manera: carga de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos y funda la tierra,
y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. El versículo 3 nos dice así: Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Queremos primeramente elaborar un poco sobre el versículo 2, donde nos menciona: Y aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a los pueblos de alrededor. Creo que no nos es ningún misterio o nada novedoso el hecho de que considerar la historia del pueblo de Israel, especialmente en este último siglo, en lo que es este tiempo de 75 años, desde el movimiento sionista hasta el tiempo del establecimiento del pueblo de Israel como una nación, al tiempo presente, donde cada una de estas acontecimientos han marcado precisamente lo que a su tiempo estamos mirando para luego llevarnos a culminar con el fin de lo que Dios, del plan de Dios, del fin del plan de Dios que ha establecido con el pueblo de Israel. Pero para ello viene también, en el fin viene también aflicción para el pueblo de Israel. Por eso vamos a seguir manteniéndonos orando por ellos. Leemos en el versículo 2 que declara la palabra del Eterno, que el Señor pone a Jerusalén por vaso de temblor a los pueblos de alrededor. Ahora, si nos fijamos nosotros, la situación presente en lo que ha acontecido en el pueblo de Israel desde su establecimiento, primeramente como una nación donde los países de alrededor se unieron con un solo propósito de traer destrucción al naciente Estado de Israel. Pero luego miramos el acontecimiento de la guerra de 1967, cuando el pueblo de Israel tomó control sobre Jerusalén. Y después de la guerra del 67, control de Judea y Samaria, control también de la faja de Gaza, que después en el 2004 el ex primer ministro Ariel Sharon pues salió por completo de la faja de Gaza para que así tomase llamados palestinos control sobre la faja de Gaza, así como también la autoridad palestina tuviese control de Judea y Samaria. Bueno, el punto es de que a lo que estamos observando en este tiempo concerniente a los sucesos en el pueblo de Israel, alrededor de la ciudad de Jerusalén, no es nada dificultoso en este tiempo entender lo que menciona aquí el profeta Zacarías, de que Dios iba a poner a Jerusalén, a la ciudad amada, por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor. Fijémonos los acontecimientos que han sucedido. Decía de la guerra del 67, la guerra del Yom Kippur también, y todos estos conflictos han ocasionado precisamente un resentimiento en contra del pueblo de la Biblia, especialmente entre los países de alrededor, ya que cada uno de estos países están bajo la influencia de lo que se conoce como, o conocemos muy bien como la religión islámica o maometana, donde el propósito o la enseñanza entre los pueblos de alrededor es la aniquilación del pueblo judío. Y miramos cómo es que se levantó primeramente, ya después de que Israel cesó los llamados que terrenos ocupados, que lo digo aquí entre comillas, que en el tiempo de que Jordania tenía control de lo que se conoce ahorita como el Banco Occidental, el West Bank o Judea y Samaria, tenía Jordania control y nunca hubo un reclamo por ninguna identidad palestina para tomarlos y formar así un Estado palestino. Ni tampoco había movimientos de reclamo ni actos de terrorismo en contra de Egipto
para que cesara lo que conocemos ahora como la Faja de Gaza. Pero cuando en la guerra del 67, después de que Israel tomó control por las amenazas continuas que estaban en contra del pueblo de Israel, especialmente el conflicto de la guerra del 1967 o la guerra también de 1973, la guerra conocida como la guerra del Yom Kippur, nunca hubo esos reclamos, sino que empezaron movimientos terroristas respaldados por la hermandad musulmán a traer presión o terror hacia la población de Israel, y lo miramos muy marcado en los años 80 con las llamadas antifadas. Y así, bueno, la historia es larga y un poco compleja si es que no se entiende o no se conoce un poco la historia de los conflictos del pueblo de Israel con los países de alrededor. Pero después del 2023, podemos entonces, de octubre 7 del 2023, después del acto terrorista del grupo Hamas, que se infiltraron al sur de los kibbutz de Israel, trayendo destrucción. Miramos así que eso fue el 7 de octubre, en cuanto Israel empezó a atacar al grupo terrorista que estaba operando de una manera fuerte en la Faja de Gaza. El día 8, otro grupo terrorista al norte, en el país de Líbano, empezó también a atacar a Israel, el grupo terrorista Hezbollah. Y así empezamos a mirar la actitud y el comportamiento de los países de alrededor de Jerusalén, en contra o levantándose y oponiéndose. Son países independientes, pero a la misma vez, como Jordán, que no contribuía o no prestaba sus terrenos para atacar a Israel, pero sin embargo grupos apoyados por el país de Irán, grupos terroristas que traficaban armamento de Irán hacia Jordán y de Jordán los llevaban hacia Judea y Samaria o por Siria, seguían operando. Pero sin embargo miramos que después del 7 de octubre, Israel tuvo de confrontar o sigue confrontando 7 frentes a los países de alrededor. Entre lo que tenía su independencia como un gobierno para regirse en sí mismos, en Judea y Samaria, que todavía está la autoridad palestina, pero los grupos terroristas operando en ellos fueron aplastados por el ejército de Israel. En la Faja de Gaza, de igual manera, el grupo terrorista Hamas operando fue aniquilado por el pueblo de Israel. Al norte, el grupo terrorista Hezbollah, con su grande ejército y su armamento de misiles y la ideología de traer destrucción al pueblo de Israel, en un instante también fueron destruidos por el pueblo de Israel. Los diferentes grupos respaldados aún, no nomás por Irán, sino también permitiendo que operaran libremente el exgobierno en Siria, también fueron aplastados por el ejército de Israel. Los otros grupos que operaban también en Irak, con el propósito también de seguir trayendo destrucción hacia el pueblo de Israel, fueron también destruidos. El grupo terrorista Hutis, aunque no está alrededor de Jerusalén, pero respaldado e empujado por la ideología de la destrucción hacia el pueblo de Israel, también comenzó a atacar al pueblo judío. Pero Israel, respondiendo, trajo devastación, especialmente a los puertos y aún al aeropuerto del país en Yemen, gobernado por este grupo terrorista de los Hutis. ¿Y qué podríamos decir de estos últimos 12 días, donde Israel toma una iniciativa de aniquilar o de destruir todo el potencial de defensa aéreo y lanzacohetes o misiles de plantas de enriquecimiento de uranio de Irán, en lo cual también en menos de 2 semanas Israel trajo devastación al país de Irán en 10 días.
que dejó los cielos abiertos para que después Estados Unidos entrara y bombardeara una de sus plantas de enriquecimiento de uranio que lo tenían a 300 metros debajo tierra. Entonces, todo lo que mencionamos está basado precisamente a lo que menciona la palabra de Dios en el versículo 2 del capítulo 2, que pongo a Jerusalén por vaso de temblor. Pero todos los que el oro menciona a todos los pueblos de alrededor. Nosotros miramos en este tiempo, digo que lo hemos mirado desde el establecimiento del pueblo de Israel, cómo se fue generando de que esos países de alrededor se pusieran en contra de Jerusalén, en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Pero ahora, ¿cómo miramos nosotros que en ese proceso de unirse para querer traer destrucción hacia Jerusalén, hacia Judea, cómo miramos nosotros que en este tiempo, con nuestros propios ojos, cómo hemos mirado que por medio del ejército de Israel ha traído destrucción a estos pueblos de alrededor? ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que bendecimos al Eterno por lo que Dios ha obrado a favor del pueblo de Israel y le damos honra y gloria al Eterno por la forma asombrosa en la cual Israel ha traído destrucción a sus adversarios, en la forma que ha sido destruido el grupo o como se ha llevado el conflicto en la Faja de Gaza, donde Israel trata o ha optado por traer protección a una alimentación, agua, electricidad a la población en la Faja de Gaza, aunque hay la media antisemética que distorsionan la información, no mencionan muy poco lo positivo que Israel hace con la población en la Faja de Gaza. ¿Y qué ha ocasionado eso? Precisamente un resentimiento en contra del pueblo de Israel a nivel mundial. Pero Israel no los ha destruido por causa de los rehenes y evitar la muerte de civiles. Es una de las formas que Israel ha obrado. Sin embargo, no habiendo rehenes en Judea y Samaria, destruyó a los diferentes grupos que se levantaban con el mismo propósito de traer destrucción hacia el pueblo de Israel. Ni tampoco había rehenes al norte de Israel, al sur del Líbano, donde opera el grupo terrorista Hezbollah, sin ninguna restricción del gobierno de Beirut en el Líbano. Y miramos cómo es que el ejército de Israel, el gobierno de Israel, trajo destrucción a esta organización de miles, de un ejército terrorista bien preparado, bien armado, aún con armamento sofisticado, respaldado por Irán, con explosión de Vipers, no queriendo usar sus líderes celulares para no ser rastreados, pero sin embargo usaron Vipers y usaron los walkie-talkies. Pero Israel, ¿cómo trajo y pudo infiltrar Vipers con explosivos que al activarlos al tiempo que Israel señaló, explotaron y mataron líderes del grupo terrorista Hezbollah, junto después la destrucción que trajo a su líder? Y así también miramos en la forma que operó en Siria, al punto de que cayó el gobierno de Assad, que buscaba también la destrucción del pueblo de Israel. Y miramos cómo ha operado el ejército de Israel, el gobierno de Israel, trayendo destrucción al país de Irán, no solamente en el armamento, pero a sus generales, sus líderes, sus científicos, en una manera que ha asombrado el mundo en la forma en la cual ha conducido estos frentes, en estos 7 frentes en los cuales para el tiempo presente
el mundo se ha asombrado cómo es que Israel ha podido llevar esto en un tiempo tan rápido, tan preciso y con tan pocas bajas. Lo que nosotros hacemos como pueblo de Dios, honramos y glorificamos al Eterno por ello. Pero sin embargo nos mantenemos orando por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel. Porque después menciona en el versículo 3, y será que en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Ya no solamente son a los pueblos de alrededor, sino ahora menciona a todos los pueblos. Menciona, y todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. ¿Para qué? Para hacer precisamente lo que menciona el versículo 14. Aquí, el capítulo 14 del versículo 1. He aquí el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Entonces ya no son los pueblos de alrededor, sino que ahora son todas las gentes, todos los pueblos en contra de Israel. Y precisamente esos últimos conflictos que ha llevado Israel ha traído bastante resentimiento, y las victorias de Israel y en la manera que las ha conducido, en vez de ganarse la buena voluntad entre las naciones de la tierra, aún por destruir el enriquecimiento de uranio de un país en lo cual es el número 1 patrocinador del terrorismo, el mundo se ha molestado con Israel. El mundo se ha enfadado con el pueblo de Israel. Y miramos continuamente entre la Asamblea de las Naciones Unidas enjuiciando y condenando al pueblo de Israel en la forma en la cual ha llevado estos conflictos de defensa primeramente y después de agresividad para destruir la amenaza de sus adversarios gratuitos. ¿Qué nos queda a nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué nos queda a nosotros como iglesia? Seguir orando, seguir clamando, seguir pidiéndole a nuestro Dios, como lo ha hecho, que el Señor no te dé sabiduría espiritual, como lo ha hecho, donde ha sacudido al mundo en la forma en la cual ha traído destrucción a sus adversarios. Viene dolor, viene aflicción para el pueblo de Israel y también para su iglesia fiel. Así que nosotros bendecimos a Dios por lo que estamos mirando que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Pero a la misma vez miramos esa ola espantosa de destrucción, de angustia para el pueblo de la Biblia que se acerca. Y es precisamente en ese espacio de tiempo donde menciona, aún en el capítulo 14 del libro de Zacarías, en el versículo 3, cuando las naciones piensen y creen que como han dicho, o lo que aplicaba el país de Irán, el cáncer, lo llamaban a Israel como el cáncer de la tierra que tenía que ser erradicado o destruido. Cuando ellos creen y piensan que lo han hecho, entonces menciona el versículo 3. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Y es precisamente el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Mientras nosotros, como iglesia del Señor entre los gentiles, mantengámonos orando, sigamos orando por la paz de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Oremos. La paz de Jerusalén no es una nación, no es el potencial de Estados Unidos el que le va a traer paz, sino la paz de Jerusalén es el mismo que es nuestra paz, es el Mesías. Y cuando orar por la paz de Jerusalén, estamos orando por la venida del Mesías que viene a rescatar a su pueblo, a liberar a su pueblo y traer juicio a las naciones. Pero nosotros como iglesia, entre los gentiles, vamos a seguir orando y pidiéndole a Dios valentía y fortaleza, no solamente por los dirigentes de Israel, sino por cada miembro de esta raza en la cual Dios llamó para bendición de las naciones de la tierra. Así que los invitamos también, si usted tiene preguntas sobre lo que aquí elaboramos, háganoslo saber. Nosotros estamos a la disposición de ayudarle, de serle de bendición también y entender estas cosas que por gracia nosotros lo entendemos. Así que los invitamos para que se comuniquen
con nosotros marcándonos al área 831-386-9112. Ahí puede dejarnos usted su comentario o también puede mandarnos su mensaje de texto al 831-297-0879. Y vamos a estar dando más información en esta su estación de cómo usted puede comunicarse con nosotros. Deseamos que el Señor le bendiga, pero antes vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que bendiga a Jerusalén. Dios bendiga al primer ministro de Israel. Así que los invitamos, uniéndonos, vamos a orar y pedirle a nuestro Dios, decirle: bendito Dios, te bendecimos, Señor Jesucristo, y te damos honra y te damos gloria. Tú eres el Dios de las batallas, Señor. Tú has sido con tu pueblo Israel desde la antigüedad y sigues mostrándote entre ellos, obrando milagros en la forma en la cual en la antigüedad tú, Señor, obrabas y ganaban guerras que eran misteriosas, Señor, guerras que parecían imposibles, pero tú obrando en una manera inexplicable, Señor Jesucristo, para la mente humana, solamente podemos decir que una manera milagrosa. Así también seguimos viendo que en el transcurso de la historia, en este tiempo, miramos tu mano cómo obró en el tiempo de la independencia del pueblo de Israel, en 1948. Miramos los milagros que obraste en la guerra de 1967. Y así miramos también la guerra de 1973, la guerra del Yom Kippur, cómo tú has obrado milagrosamente. Y aún miramos, Señor, hoy que en este tiempo, las diferentes naciones o de alrededor que se han levantado para intentar traer destrucción al pueblo de Israel, cómo tú has obrado a favor de tu pueblo trayendo destrucción a sus adversarios. Nosotros seguimos pidiéndote, Señor, guianza, sabiduría, valentía, fortaleza por el primer ministro de Israel, por el gabinete de guerra. Te pedimos por protección por cada ciudadano en tu pueblo Israel. Te pedimos que tu ángel acampe alrededor de cada soldado y los defienda. Te pedimos, Señor, también por una pronta liberación de aquellos que todavía se encuentran como rehenes. Pedimos bendición también por el judío de la diáspora. Bendícelo, Señor. Las cosas vienen, creemos, mi Dios, porque está en tu palabra, que vienen cosas más difíciles para tu pueblo Israel, pero nosotros, Señor, te pedimos fortaleza por todos y cada uno de ellos, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y bendícenos a nosotros como iglesia. Guárdanos y ayúdanos también, Señor, y seguimos rogándote que como iglesia nos despiertes y nos liberes también de este espíritu antisemitismo que ha estado cubriendo la tierra. Gracias, Señor Jesucristo, en ti confiamos. Amén. Y la decisión la seguimos haciendo nosotros, mis hermanos, conforme a lo dicho por el Creador en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Menciona de una manera muy enfática: yo bendeciré a los que te bendijeren, dice el Señor a Abraham y a su simiente, y a los que te maldijeren, maldeciré. Tú tienes la decisión: o bendices al pueblo de Israel para tu bendición, o lo maldices para tu ruina. Tú haces la decisión. Dios grandemente te bendiga.